Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 42. Si no sabe dónde están los salmos, más o menos en medio de la Biblia. Abriendo su Biblia en medio, ahí va. Va a salir más o menos por ahí. Salmo 42, y vamos a leer el verso 11, nada más. Salmo 42, verso 11. Pero antes vamos a orar otra vez. Dios, gracias por tenernos con bien aquí. Gracias por los que están viendo la reunión. Bendice, por favor, ayúdame con el español, ayúdame a hablar correctamente. Ordena los pensamientos y aún las palabras en mi lengua. Bendice tu gente con entendimiento y gozo porque conocen mejor a su Dios y pueden confiar más todavía. Dios bendice aquí, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, que en ese día sean salvos eternamente. En tu nombre se lo pido estas cosas. Amén. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese salmo, este último verso de Salmo 42, está animando a la gente a esperar en Dios, haciendo preguntas, ¿por qué te abates o por qué te turbes? Pero dice, espera en Dios, para que haya ánimo de esperar o tener esperanza. Es que me parece interesante la palabra esperar y esperanza. Si va a esperar, hay que tener esperanza. Pero hay que tener mucha confianza en algo o en alguien. Este salmo termina animándonos a esperar en Dios. Ahora, Dios tiene muchos nombres. La Biblia nos dice, y nombres que significan cosas. Ningún nombre es nomás. A veces, ya cuando nace un hijo nuestro, decimos, bueno, siempre me ha gustado. Y ahí ponemos un nombre, ¿no? O mi abuelo era, o mi tío, o mi papá, o quién sabe. No pensamos mucho en un significado que anteriormente sí. Pero los nombres de Dios significan algo. Yo no voy a ir por la lista de nombres de Dios. Ahorita no, yo no voy a poder, ni sé qué tan larga es la lista, pero vamos a ver dos nada más. Van a entender por qué, porque para mí están en dos extremos de las cosas. Y quiero mencionar uno nada más para que entiende un extremo. Y en Salmo 59, verso 5, Salmo 59, no está lejos de aquí, donde estamos. Salmo 59, verso 5 dice, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Ay, Dios de los ejércitos. Salmo 89, verso 8 al 10 también. Verso 8. Pero el mismo tono dice, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres, Jehová. Y así habla del poder de Dios y que lucha contra aquellos que en contra de su pueblo, como el primero dice, no tenga misericordia de todos los que rebelan con iniquidad. Castiga a todas las naciones. Ay, ¿verdad? Pues dije que iba a mencionar un extremo. Okay, eso es lo que quiero que está viendo. Que hay un extremo aquí, y ese extremo es el poder de Dios, y que Dios, y en ese lado extremoso ahí, que Dios de los ejércitos y castiga a todas las naciones, y no tengas misericordia, y todo eso, entiende, y ese Salmo 59, 5 dice, a los que rebelan con iniquidad. Ahora, habla de
los rebeldes, habla de iniquidad y habla de que no hay misericordia. Dios de los ejércitos. Pero, ahora voy por el otro lado. Dios ya puse la idea. Dios es fuerte, Dios es poderoso y Dios tiene su brazo fuerte y puede. Pero, el propósito de este mensaje en este día es para animarte. Cuando hablamos de Dios y su pueblo, es diferente. Cuando Dios habla de su pueblo, ahora, a veces decimos, bueno, Israel es su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender unas cosas cuando habla de su pueblo Israel. Dios escogió el pueblo de Israel, todo el pueblo, y usa para demostrar su poder y presentarse al mundo como es Dios. Y usó Israel, es el pueblo escogido. Pero tiene que entender algo de este pueblo escogido. En ese pueblo escogido de Israel, no todos creyeron. Pues hermanos, eso es obvio. Más ve en la Biblia, hermanos, qué tanto incrédulo hubo, qué tan malo era Israel y Dios atrás de dioses andaba. No creyeron. Dicen, no, es que ¿quién? Hermanos, la Biblia dice eso. ¿Qué fue cuando Cristo estuvo aquí? ¿Los fariseos creyeron en Cristo? Fueron judíos, ¿no? ¿Qué fue el pueblo que crucificó a Cristo? ¿No fue Israel? Bueno, fue en Roma, pero ¿quién le llevó a Roma? Lo llevaron a Roma nomás para cumplir con la ley, para tener el permiso de crucificarle. Porque aún Roma, el Pilato trató de librarle, pero por el pueblo de Israel, que no creyeron. Entonces cuando Dios habla, y ahorita vamos a ver. Salmo 17:8. Dice, guárdame, Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ese verso obviamente es otro tono, completamente. ¿Verdad? Ya está hablando del ojo, niña de tus ojos. Algo muy que aprecia mucho. Escóndeme bajo la sombra de sus alas. Dios empieza, cuando habla de su pueblo, la Biblia dice que Cristo, ahorita vemos, ya en Lucas, pero más adelante, que Cristo vino para salvar su pueblo. ¿Verdad? Israel, ¿verdad? Pues sí. Pero le salvó a usted, ¿no? ¿Usted es judío? Entonces. Vamos a ver. Juan 15:16. Dice, no está hablando nada más a los apóstoles aquí. Bueno, sí, directamente ese es el texto. Pero está hablando a los que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay mucho ahí en el pasaje, si abre más versículos, como hemos dicho, Juan 14, 15, 16 y 17, pues te lleva al cielo, te lleva a lo íntimo de Dios, te hace ver lo que Dios piensa de los suyos. Y ahora es de otro modo. Porque lo que leí en Salmo 59:5, Dios de los ejércitos, pero está Dios de Israel, Dios es su pueblo. Y ahora está hablando de otro modo.
es el pueblo. Los que Dios escogió. Ese es Israel. Bueno, ahorita vemos. Juan 17:9. Mira cómo Cristo habla, porque es Cristo que está hablando. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo lo que quiero, hermanos, lo que quiero que vea es que hay dos cosas aquí, y cuando Dios habla de los suyos, habla de otro modo. Y vamos a ver que los suyos a veces no son tan buenos. Vamos a ver. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es que Dios es mucho más allá que tú. Tú eres muy duro y eso es lo que Dios dice ahí en Isaías, ¿verdad? Mis pensamientos son diferentes que los tuyos. Más sublimes, más altos. ¿Por qué? Porque ustedes son bien vengativos y malos. Yo sí tengo misericordia y gracia. Y por eso en el texto que leímos, ahí alternado, Romanos 8:33 y 34, ¿quién acusará a los qué? A los escogidos de Dios, ¿verdad? Son los suyos. ¿Ok? Es otro modo de hablar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios hizo algo. Dios hizo algo. Tú no, Dios. Ese es el punto que está viendo aquí y es donde está el ánimo. Ese es donde está el ánimo, porque fuera de ahí no hay ánimo, porque tú subes y bajas. Puede ser que hay un día y no te puedo bajar de las nubes y hay días que no te puedo sacar del pozo. ¿Verdad? Y tener esa confianza en algo aquí, ¿qué problema será? ¿Esperanza? ¿Paz? No, ¿quién va a tener paz con eso? Y por lo tanto dice, ¿quién acusará a los escogidos? Discúlpeme que me río, pero usted dice, pues yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Qué dice? ¿Por qué te acuses tanto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Es una pregunta retórica? ¿Por qué te acusas tanto? ¿Entiende lo que Dios hizo? ¿Entiende el poder de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de un Salvador? ¿Qué más quieres de un Dios? ¿Juicio? ¿Justicia? ¿Que te juzgue? A ver, ¿cómo te va? Dios agarra su ley y te pone aquí. Y abre la Biblia y te juzga conforme a la ley de Dios. A ver, ¿cómo te va? Ninguno saldrá. Ninguno. Pero te juzgas por eso. Te juzgas y dice, pues, ahí está, dándote patadas. Pero, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego empieza a aclarar algo ahí en Romanos 11 y también si va al libro de Gálatas, no voy ahí ahorita, pero es que hay mucho. Pero en Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Oye, Israel es el escogido, ¿no?
Pero ahorita dice que Israel no alcanzó. ¿Quién alcanzó? Los escogidos. ¿Qué es eso? Miren, hermanos, ¿entiende lo que Cristo ha hecho para usted? ¿Entiende el poder de Dios? ¿Qué sucedió cuando murió y cuando resucitó? ¿Entiende? Me dice, no, sí me salvó, me perdonó. ¿Y de qué? ¿Te salvó de qué? ¿Y cuáles pecados perdonó? ¿No entiende por qué resucitó? ¿No entiende la victoria que estuvo ahí? ¿Victoria sobre la muerte? Pues eso fue lo demás. Eso fue lo fácil. Lo victorioso sobre el pecado que causó la muerte pagó completamente la deuda tuya. A ver, amigo, que está aquí en 21, perdón. ¿A dónde fueron los años? ¿Cuántos pecados de alguien sentado aquí o me está mirando ahí en el internet? ¿Cuántos pecados tuyos fueron hechos antes que Cristo murió? ¿Alguno está aquí tan viejo? Ya hay uno que otro aquí que me gana, pero no por mucho. Y ninguno de los míos hice antes que murió Cristo. Y Cristo resucitó demostrando que pagó todo y salió de la cárcel, salió libre porque pagó toda la deuda que usted tiene. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Nunca voy a terminar ese mensaje. Qué bueno que no tenemos reunión en la tarde, ¿verdad? Ya podemos estar aquí hasta las 3. No pasa nada. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, que es Cristo, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios les da paz a esa gente. Paz en su alma. La característica de un cristiano es en lo general, en lo normal, es que tiene paz. Por eso al pastor le exhorta a Dios, dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, Pablo diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria nuestra. Dice, yo aguanto. Como Cristo nos aguanta. Pero Cristo nos aguanta, no como lo digo yo. Con mucha gente hoy en día piden tolerancia, ¿verdad? Esos son sus modos de andar y hay que tener tolerancia. Tolerancia, la palabra indica que hay un error. Tolerancia es que tiene que tolerar el malo mío. Ese es el tolerar. ¿Ok? Que hay algo mal aquí y usted aguanta. ¿Ok? Esa es tolerancia. ¿Ok? Cuando yo pido tolerancia, yo bien sé que aquí hay algo mal. Lo que quiere decir. Entonces, cuando la gente pide tolerancia, reconocen que andan mal. Es curiosa la palabra que escogen a veces. Mejor que escogen otra palabra. Pero escogieron. Pero dice aquí que, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos. Pablo está diciendo que predica a aquellos que a veces levantaron piedras, pero después fueron convertidos por amor a ellos. Pero mira cómo Dios habla. Sí, claro, no malentiende lo que estoy diciendo. A los mentirosos y charlatanes y engañadores y engañados,
es diferente. No cree que va a engañar a Dios o aplicar alguna filosofía o psicología o un truco de abogados para entrar en el cielo. La puerta es Cristo y sin pasar por la puerta usted no entra. No malentiende lo que estoy diciendo. Pero estoy hablando cuando Dios habla, y Dios no se equivoca, cuando Dios habla de su pueblo y Dios conoce a quienes son los suyos, Dios habla de otro modo de ellos. Y les habla en un tono de paz. Salmo 119, 1:66. Es el salmo más largo, pero verso 1:66. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Mira, le digo algo del Hijo de Dios, le digo algo del cristiano. Ahorita vamos a ver. Aman la ley de Dios. Por eso Juan 14:15 dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Es como si fuera mandamiento, pero realmente es una característica. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos, así de fácil. 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo sé que el cristiano no guarda la ley de Dios perfectamente, pero es el deseo del cristiano. Hemos visto, hermanos, en Romanos 7, lo que es la lucha del cristiano en este mundo que tiene, pero Dios le habla en esa forma de paz. Le habla porque le ama, es su pueblo, es el escogido de él, es su Padre. Dice aquí en Romanos 7, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por mandamiento del pecado llegase ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido el pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entiendo lo que es. No, el cristiano no guarda la ley perfectamente bien. Debe de ser. No tengo excusa, tengo el Espíritu de Dios. Ya hemos dicho todo eso. Pero mira cómo Dios habla de los suyos. Son los míos. Yo los compré. Hasta Cristo dice aquí, vendremos a Él y hacemos morada en Él, porque nos ha dado su Espíritu. Y vamos a ver eso. Por eso dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley de pecado. Ahora pues, 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, no los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad, cristiano? Así es. ¿Sabe por qué digo así es? La Biblia me dice que así es. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Ha sido en verdad justificado en Cristo? Justificado en Cristo. Es decir, que el pecado suyo ha sido borrado, como nunca hubiera pecado. Ha sido justificado en Cristo y por lo tanto paz tiene. No, si la carne es muy débil.
Eso sí, aquí nos dicen ahí en Romanos 8. Pero hermanos, Dios mira a su pueblo y mira a su pueblo con amor, mira a su pueblo con paz. Hermanos, Isaías 57, 19, lo que el Padre desea, Dios es el que sane su enfermedad, y su enfermedad es pecado, no es COVID. Hermanos, Dios a fin de cuentas no va a sanar a todos de toda enfermedad, porque algún día vas a morir de algo. Pero si te sanó del pecado, esa es la enfermedad que te sana eternamente. Isaías 57, 19, produce fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Dice paz, paz. Es lo que Dios desea para usted. Paz es, hablamos en la semana pasada de amigos, y pocos amigos hay, ¿verdad? Pocos amigos hay y poca gente tiene paz. Muy poca gente tiene paz. Pero es lo que Dios dice así. Produceré fruto de labios, paz, paz. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías 26, 3. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamientos en ti perseveren, porque en ti ha confiado. En perfecta paz, completa paz. En Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, como dijo en Isaías. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay paz. Y por eso Dios, hablando a los profetas y los predicadores suyos, dice en Isaías 40, verso 1 y 2, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios dice paz, su pecado ha sido perdonado, y nosotros como hijos de Dios en Cristo podemos decir que nuestro pecado ha sido perdonado. Eso no es licencia pecar, no juega con la palabra de Dios. Dios habla y habla duro de aquel que con iniquidad hace lo que hace. Ya vimos eso, pero eso no es su pueblo. Eso no es su pueblo. Dios te conoce bien y Dios conoce las debilidades que usted tiene, cristiano. Dios sabe la lucha que usted tiene. Dios sabe lo que hay en esa carne que usted tiene, lo que hay en esta cabeza, lo que usted arrastra del mundo. Pero te ha dado una vida nueva en Cristo. Te ha dado algo más que, no más una terapia, una idea nueva. No, te dio más. Porque nos ha dado a su Hijo. Porque, como mencioné, cuando Dios anuncia que viene su Hijo, ¿qué es lo que dice? Lucas 1, 76 y adelante. Y tú, niño profeta del Altísimo, será llamado porque
irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó, desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué fue? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Qué fue el propósito? Nos dio una cachetada, dejó otra ley diciendo que pórtate bien. Sí, hay veces que agarrar a un niño dice, pórtate bien. Y a veces nos portamos como niños, de acuerdo. Pero mira lo que Dios habla, porque dice como aquellos que andan en tinieblas, dice, en la sombra de muerte. Pues aquellos que no pueden escapar, habrá un ser humano que puede escapar de la muerte, habrá algún ser humano que por su propio bien puede entender las verdades de Dios. No es por la obra del Espíritu que te hace entender y ver la luz que hay en Cristo. No es la obra de Él, o es el gran cerebro suyo. No es para la alabanza suya, es para la alabanza de Dios. Es lo que ha hecho y es lo que vemos. Y es cuando habla de que para esta gente, su pueblo, dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Por qué? Porque paz no tenían. Y paz no tienen ahora. Muchos no tienen paz en su corazón. Hay mucho estorbo ahí, es como una tormenta muy fea. ¿Y qué es lo que ofrece Dios? Lucas 2, 13, 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las jueces celestiales y alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Ya saben todos, paz. En la tierra paz es que ya no va a haber más guerras, no va a haber más conflictos. Oye, hermanos, desde ese momento en la historia cuando los ángeles aparecieron a los pastores y la muerte de Cristo, hubo mucha lucha y muchos días sin paz. Hablando de las cosas en este mundo, seguramente mucha injusticia de Roma contra Israel y en otros lugares en el mundo guerra plena. Que quitó todo guerra de la tierra, no. Pero en la tierra paz. Porque el hombre no tenía paz. Todavía muchos no tienen. Hasta ven las cosas de Dios y tienen temor. Porque puede entender del juicio. Puede entender por qué Dios debe de estar airado. Puede entender por qué debe de juzgar mi pecado. Eso puedo entender muy bien. Pero en eso no hay paz. En eso hay temor. Ya mi corazón estoy más afligido todavía. En ese modo no. ¿De dónde viene esa paz? Esa paz y ese anuncio fue que nació el Mesías, nació Cristo. Y por eso va a haber paz en la tierra. Por eso en Isaías 61, 1 y 2, que Cristo mismo dijo de sí mismo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel y proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios nuestro y consolar a los enlutados. Consolar a aquel que teme por su propio pecado y teme de la ira de Dios, pero está encarcelado aquí en ese cárcel que el diablo no abre la puerta.
pero Cristo vino para librarles. ¿Verdad? Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Entiende? Ese es Juan 14. Ya son los últimos momentos de la vida de Cristo. Es el último mensaje. Está hablando de su muerte. Está hablando, aunque los apóstoles no entienden bien, pero ahí está la preocupación. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué es lo que hay? Eso es lo que dijo Cristo. Cristo dice, Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Es lo que dice Cristo a los apóstoles antes que la crucifixión, antes que la muerte, antes que la resurrección. Pero en la noche anterior, es lo que casi es la despedida de Cristo, porque salen de ahí, van al huerto, está arrestado y ahora ahí está. Dijo que Pedro le iba a negar 3 veces. Dijo que todos los demás le iban a dejar. Todos junto con Pedro juraron que nunca. ¿Nunca has dicho que Dios es omnisciente? ¿Has dicho eso? Entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Dios sabe todo. ¿Comprende lo que es eso? Dios sabe todo. Dios sabe todo de ti. Mientras va de aquí para allá no hay problema, ¿verdad? Pero cuando viene para acá, ¿qué es lo que sabe de mí? Todo. Nadie sabe todo. O así digo, porque pienso en ustedes. Secretos que tenemos, cosas que hemos hecho. A lo mejor hasta cosas que nos da vergüenza y no le voy a decir. Pero Dios sabe de todo eso. Es fácil decir y hablar así, que Dios sabe todo lo que yo he hecho. ¿Verdad? Yo también sé lo que he hecho. Y algunas cosas buenas, algunas cosas que me da pena y vergüenza. Y Dios sabe todo eso. Pero Dios sabe todo, ¿no? Dios sabe lo que va a hacer también. Y ni sabes tú eso. Mi esperanza, será muy bueno que todo desde ahorita, en este momento, en esta hora del 21 de febrero de 2021 y adelante, usted no va a pecar. Usted no va a pensar ningún pensamiento malo. Usted no va a ni un lado para allá ni para acá del camino recto de Cristo caminará. Así me gustaría que sea para mí y para ti. Mi experiencia de mi pasado no ha sido así, ¿verdad? Ni tampoco para ti. Yo espero que porque hoy aprendí cosas, ayer aprendí cosas, y quizás voy a entender más y enderezco mis pasos para que ya no peque más. Pero lo más probable es que vas a pecar, ¿no? Dios sabe todo de ti. Es el omnisciente. Gracias a Dios que Cristo no está aquí ahorita para decir, mañana tú vas a negarme 3 veces. ¿Verdad? Qué bueno que no está para decirme eso. Pobre Pedro, sí estuvo. Y Pedro estaba ahí hasta con una espada diciendo, yo no voy a hacer eso. Hasta Pedro tenía el ánimo en el huerto de agarrar la espada y tumbó la oreja de un hombre ahí.
para que vea que tiene ánimo. No le importa la vida. ¿Cómo voy a negarte 3 veces? Qué pesado será eso. Qué bueno que no sabes lo que viene mañana. Pero Dios sí sabe. Pobre Pedro. No, Pedro, mira, tú me vas a negar 3 veces. Lo negó. Lo hubiera negado yo también. Yo no te amo, Cristo. No entiende. Estamos a tu lado. Somos los suyos. Y ya en este momento, sí, porque Judas ya salió. Son los suyos. Y a los suyos dijo, tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y los demás se van a ir. Pero en la despedida, ahí en Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. Es lo que despidió con eso. Pero quiero que vea una cosa. En Juan 20, eso es después cuando Cristo aparece a aquellos. Ahora, ya son 3 días. Cristo había muerto. Ya Pedro negó a Cristo, ya se fue y lloró amargamente. Juan, por lo menos, porque ahí andaba Juan cerca de Pedro, a lo mejor le oyó. Cristo volteó y le miró y salió y lloró amargamente. La Biblia dice, porque dio cuenta, lo hice. Y los demás corrieron, los demás bien desanimados y toda la cosa. Y ahí están escondidos en el aposento, ahí tras de la puerta cerrada, porque Cristo ha muerto. Se acabó. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Paz. Pedro, me negaste 3 veces, hombre. Ya te dije y no te cuidaste. Me negaste y los demás, ustedes corrieron. Ya me dejó solo ahí. ¿Dijo eso? ¿Hubiera podido decir eso? ¿Hubiera sido la verdad? ¿Hubiera sido justo en decir eso? Es que Cristo les conocía. Los conoce como te conoce. Y dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Nadie creyó, nadie quiso hacer eso. ¿Cómo puedes creer eso de mí? Yo no soy tan malo. ¿Cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Y lo hicieron, ¿verdad? Ya es historia. ¿Y cómo llega Cristo con los suyos? Desde paz. Paz a vosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque es su pueblo. Cuando Dios habla de su pueblo, habla de otro modo. Sabe quién eres. No, eso no es licencia pecar, no estoy dando lugar que usted sale y haz lo que te da la gana. Eso no es gente de Dios que hace eso. Eso no es cierto. Pero esta gente de Dios, como dicen Romanos, a veces no entienden lo que hacen. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? Yo sé que está mal eso,
Yo sé que está mal eso porque la Biblia me dice, yo sé que está mal eso porque el Espíritu que mora en mí me enseña que está mal eso. ¿Por qué lo hice? Eso es Romanos 7, ¿no? Eso es exactamente lo que dice. Es la lucha que el cristiano tiene. Pero ¿qué dice Dios a tal cristiano? Es el escogido mío. Dice paz a ellos. Imagínense, hermanos, nosotros que el jefe nos da un trabajo a hacer y no lo hicimos. La maestra en la escuela nos dejó tareas y no lo hicimos. O abrimos la boca y decimos a la esposa, mira, te voy a traer y voy a hacer y no lo hiciste. Y dice, ay, no, ni no quieres verle, ¿verdad? Y esos apóstoles pecaron contra su Dios, negó a Cristo. Te conocen bien. Por eso en Juan 15 dice 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice Cristo, no, ni les voy a decir todo porque ahorita no me pueden entender. Capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, sabe por qué se identifica como cristiano? ¿Sabe? La Biblia habla que está sellado con el Espíritu Santo. Eres un hijo legítimo. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Es lo que el Hijo de Dios tiene. No porque viene aquí a la iglesia, no porque compra una Biblia, no porque te peinas de una manera o te vistes de otro modo, o ores de alguna manera, o predicas. Es porque tiene el Espíritu de Dios. Naciste de nuevo, naciste del Espíritu por la voluntad de Dios. Dios ha hecho eso para usted. Es lo que quiero que entiende, lo que Dios ha hecho para usted, hijo de Dios cristiano. Y ese paz es lo que usted quiere que tenga usted. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamas, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es como Cristo habla a su gente. Eso es lo que Dios dice a los suyos. Es en Romanos 8, como leímos, cómo ha hecho Dios. Eso es lo que dice. No, yo no doy excusa para nadie, ni mi pecado ni su pecado. Pero tenemos un Salvador y un Dios que nos conoce. Y ese Dios es misericordioso y bien sabes que es bastante bueno, que ha sido misericordioso para contigo. Tiene que entender una cosa, hermanos. Lee la Biblia y entiende, cree lo que dice. Justificados pues, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, Dios quitó pecado tuyo. Lo quitó.
Si está en Cristo, Dios quitó el pecado suyo. ¿Cuál? Dios quitó el pecado suyo. No, no te voy a negar. Nunca te voy a dejar. Dijeron los apóstoles. Dijiste tú a lo mejor un día. Jamás vuelvo a hacer aquello. Y volviste a hacer aquello. Jamás voy a decir. ¿Y quién te conoció? ¿Quién te justificó? ¿Quién intercede? ¿Quién está delante de Dios y intercede todavía por usted? Es Cristo. Es donde está la esperanza. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? ¿En verdad usted entiende que ha sido en Cristo justificado de todo? Pues paz tendrá. Descansa, hombre. Paz tiene. No, pero sí, porque tú acusas y tu conciencia te acusa, ¿verdad? Imagínate la conciencia de Pedro. No salió y lloró amargamente por nada. Las palabras de Cristo y su propia conciencia es milagro que apareció con los demás. Es milagro que no salió y se ahorcó como Judas. ¿Verdad? Pero ¿sabe lo que estaba viendo, hermanos? No estaba viendo su pecado. Sí, su pecado es malo, pero ¿sabe por qué es malo para el cristiano? ¿Sabe por qué? Porque el cristiano está mirando a Cristo. El cristiano está mirando a su Señor y Salvador y sabe que mi pecado le ofendió. Eso es la razón. Pero es aquel que llega después y dice, paz a vosotros. No sé si leí Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Verso 22, 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para que tenga paz. ¿Por qué? Por Cristo. Tú eres un pecador. Lástima. Pero de ahí viene. Y ahí está la lucha, ¿verdad, hermano? Es lo que dice en Romanos 7. Y el problema es por el pecado que mora en ti. Ese es el problema. Pero tenemos aquel que es más que el pecado en nosotros. Y por eso hay ánimo. Y por eso hay paz. Por eso podemos, como hijos de Dios, seguir adelante. Por eso cuando Dios viene, dice, no, es que vamos a estar juzgados por Dios por todo lo bueno y malo que hemos hecho y nomás pensamos en lo malo y ay. Cristiano, tú estarás ahí por la gracia de tu Dios. Nada más. Por la obra tuya no, pero por la gracia de Él sí. Y es la única esperanza que usted tiene. Si usted está aquí sin Cristo, la esperanza hay, porque tú estás reformado,
como si fuera que te mando al cerezo o un albergue. Ya nos reímos del cerezo y de los albergues, pues nos da cierta tristeza porque la gran mayor parte que entran a los albergues salen igual, ¿verdad? ¿No es cierto? Es una de las obras, y yo he conocido unos pastores que han tenido albergues y esa es la obra más dura que hay. Porque hay muy poco éxito ahí. Muy poco. Si no es por Dios, hermanos, que me voy a conformar a lo que leo aquí en la Biblia, hazlo. Es tu deber. Dios dice a eso al mundo, el deber de todos es andar como Dios nos mandó andar. Ese es al cristiano tal como el que nunca ha entrado en una iglesia. Es lo que Dios dice. Y el que nunca entra y el que está sentado aquí no lo ha hecho perfectamente bien. ¿Y por qué estará ahí usted delante de Dios? Por la gracia de Dios, nada más. No hay otra cosa. Usted no tendrá entrada ahí. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En este mundo va a tener mucha aflicción y mucha aflicción porque no estoy de acuerdo con la política o no estoy de acuerdo con quién sabe qué. Eso hace la vida un poco incómoda. Pero lo que aflige es el pecado mío. Es lo que hay, por eso hay aflicción, por el pecado mío. No sé qué será el suyo. Esa es la razón. Y por lo mismo él dice así. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en Cristo. Confiar en ti, no vas a tener paz. No vas a tener. Y la paz que pudiera tener no durará, porque es aquí nada más. Y lo que hay aquí, nada más es tan voluble, es como el agua. Pero el que ha sido justificado en Cristo es eternamente justo por Cristo, no por tus hechos, porque eso no justifica a nadie. Pero por la justicia de Cristo, como dice en segunda los Corintios 5:21, ¿verdad? Nos ha justificado. Con la justicia de Dios. Eso sí es una justicia. Y por eso te mira y te dice a ti, paz. Y paz tiene usted con Dios por medio de Cristo. Nada más. Cristiano, descansa en Cristo. Cristiano, descansa en Cristo. Todas esas palabras, todo esto y algunas cosas, quizás pues ya tiene más dudas de alguna cosa, pero leí que elegidos y todo eso, eso eres. Eso eres. Dios ha hecho algo para usted. Si usted me está mirando de lejos, como dice, no te quedes ahí mirando de lejos. Viene a Cristo y verá que te dará paz también, pero en Él. Porque Él es el que hizo la paz con Dios. En Él hay, y esa paz es eterna. ¿Tiene esa paz eterna usted?
Hay poca gente en este mundo que tiene. ¿Usted tiene? ¿Está en Cristo? Dice sí. Entonces, cree. Confía. No dudes. Como Pedro dudó. ¿Verdad? Era uno de los elegidos, pero Pedro dudó. Pero cuando vio a Cristo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Paz, Pedro. Yo te conozco. Y yo te he redimido con mi sangre. Y te he redimido eternamente, Pedro. El cristiano ha hecho lo mismo en Cristo. Vuelvo a decir, terminando, si usted no tiene a Cristo, todo lo que tiene es una sube baja, es inestable, porque lo que es el fundamento o la base de su justicia es lo tuyo propio, y eso no se mantiene. Solo en Cristo podrá tener esa paz. Les pido que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, a veces quiero creer que entiendo quién está delante de mí y quién me oye, pero ahora por el internet y todo no tengo la menor idea. Pero aún aquellos que están delante de mí en este templo, tampoco sé cómo está su corazón, pero confío porque tú sí. Y que tu Espíritu Santo, Señor, mora o obra en ellos para que puedan ver que solo en Cristo haya paz. Y que el Hijo tuyo puede mirar a Cristo y tener paz. Porque es su voluntad que los hijos suyos tengan paz. Porque es exactamente lo que expresó. Dios, ten misericordia, haznos entender, porque paz desea para los suyos. En tu nombre, Señor, pido estas cosas. Amén.